Continuamos con la conferencia Importancia de los virus respiratorios en el paciente neutropénico febril a cargo del doctor Germán Camacho. El doctor Germán es médico y pediatra egresado de la Universidad Nacional de Colombia, infectólogo pediatra egresado con mención honorífica del Instituto Nacional de Pediatría, Universidad Nacional Autónoma de México, investigador asociado de MinCiencias, trabaja en OMI, Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia, en donde es el líder del servicio de infectología pediátrica y también labora en la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José. Profesor asistente del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, SIN. Buenas tardes y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Laurita, por la presentación. Vamos a hablar en los siguientes 25 minutos acerca de la importancia de los virus respiratorios en el paciente neutropénico febril. Aquí están pues, los conflictos de interés. Para esta conferencia pues, no tengo conflictos de interés. Entonces vamos a hablar un poco de la epidemiología de los virus respiratorios en el paciente pediátrico con neutropenia y fiebre. Las características de la infección por algunos virus específicos como sincitial, influenza, parainfluenza y SARS-CoV-2 y la importancia de la detección viral y el uso adecuado de los antibióticos y un poco acerca de la prevención. Entonces, recordemos que estamos hablando de neutropenia y fiebre y estamos en el marco de un paciente oncológico que recibe quimioterapia. Digamos, es el escenario donde aplica este término, no es neutropenia reactiva o los niños que tienen otra infección viral y tienen los neutrófilos bajitos como una forma de reaccionar ante esta infección. Y los niños que reciben quimioterapia en este marco del paciente oncológico que tienen menos de 500 células o que tienen menos de 1000 células, si se espera que en las siguientes 24-48 horas tengan una caída a menos de 500 y que el término de neutropenia profunda hace referencia a tener menos de 100 células por milímetro cúbico. Y fiebre es tener una temperatura axilar más de 38,5 o dos temperaturas de 38 con intervalo de 1 hora. Entonces, ese es el contexto de neutropenia y fiebre. Entonces, clásicamente, hemos tenido muchos agentes etiológicos de neutropenia y fiebre y entonces describimos los agentes, se describen los agentes virales y en todos los artículos aparecen, ahora el COVID, sincitial, influenza, adenovirus, pero siempre hemos hecho énfasis en las bacterias. ¿Por qué? Pues quizás son muy importantes, son quizás las responsables de la mayor carga de mortalidad, por supuesto, y por supuesto que es muy importante guiar y poner el antibiótico oportuno. Entonces tenemos Staphylococcus epidermidis, Bacillus gram negativos y también los hongos. Entonces el objetivo es focalizarlos un poco en los virus porque casi siempre nos focalizamos en las bacterias. Entonces aquí lo que vemos es precisamente la importancia de los diferentes agentes etiológicos en las diferentes fases o en los diferentes momentos de la neutropenia febril, donde vemos que tenemos aislamientos, pues tanto procesos neumónicos, procesos de piel, bacteriemias asociadas a catéter y allí también los virus respiratorios son muy importantes y también los virus a nivel gastrointestinal. Y aquí, digamos, si vemos la prevalencia en los diferentes escenarios, vemos que dependiendo de los estudios se considera que cuando un niño llega con fiebre y neutrófilos menos de 500 al servicio de urgencias, tiene un chance que puede ser entre un 40, un 37 a un 76% de que esa infección sea por un cuadro viral, que puede estar solo o puede estar acompañado de alguna coinfección bacteriana. Y muchos de los estudios, pues depende obviamente de la epidemiología, depende del momento en que estemos en el país, en la región geográfica. Los virus que más frecuentemente se han encontrado en la literatura generalmente son los rinovirus, también el sincitial respiratorio, influenza, pero pues vamos a ver que obviamente depende de cada época estacional y también depende pues de los métodos diagnósticos que se utilicen para detectar estos virus, siendo los métodos moleculares los métodos de elección. Y también vemos que incluso encontramos pacientes con coinfecciones virales y por eso es muy importante buscar esa detección de coinfecciones que puede oscilar dependiendo de la serie alrededor del 10 o 15 o 20% de coinfección. Y recuerden que si tener un virus condición o no condición de riesgo, tener dos virus pues generalmente potencian aún más la condición de riesgo o la coinfección con bacterias. Ya mencionábamos los virus más comunes.
Aquí también hace referencia precisamente a los virus, a diferentes artículos y diferentes publicaciones donde muestran, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, que el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, también se encuentra con mucha frecuencia. Y miren que, por ejemplo, en relación a rinovirus y metaneumovirus, son virus que usualmente no buscábamos. Ahora lo buscamos por tener la disponibilidad de los paneles moleculares múltiples y otras cosas que están allí, pero usualmente se buscaba sincitial, influenza y adeno, y para de contar, si acaso para influenza. Entonces ahora existe la posibilidad de buscar muchos más virus y que con su coinfección es muy importante. También vemos la prevalencia de otros coronavirus diferentes del SARS-CoV-2, los coronavirus pues, que circulaban previamente, que se presentan, influenza, que puede ser alrededor del 10 al 30%, dependiendo de la serie y dependiendo obviamente del momento del año y la circulación del virus. Para influenza, que generalmente es alrededor del 10%, y otros virus como bocavirus, adenovirus también es importante, y enterovirus que producen infección respiratoria. Entonces miren que es muy importante. Y tener más de un virus, como les digo, dependiendo de la serie, puede llegar a incluso algunas series hasta el 45% de coinfección viral. También es importante saber qué entidad nosológica están causando esos virus. Entonces, casi siempre esos virus los detectamos en tracto respiratorio superior e inferimos que muchos de ellos, si tienen un cuadro clínico sugestivo de un cuadro de una bronquiolitis, de una neumonía viral, pues que es el responsable del cuadro respiratorio bajo. Pero también en ocasiones pues simplemente son causantes del cuadro respiratorio superior, pero son causantes de fiebre en el paciente con neutropenia. Entonces vemos que pues causan ambas cosas, tanto infección respiratoria baja como infección respiratoria alta, pero una proporción muy importante, especialmente en los pacientes trasplantados, causan infección respiratoria baja. Y aquí vemos pues la misma progresión de los virus que ya hemos dicho anteriormente, especialmente rinovirus, influenza, metaneumovirus y sincitial. Pero también miren otra cosa que es muy importante y que vamos a ver cuando mencione el consenso latinoamericano en el cual participamos, en el consenso latinoamericano de neutropenia y fiebre, es la proporción importante de niños con neutropenia y fiebre que son asintomáticos para infección viral, ¿sí? Entonces, que tienen el virus allí, que el virus puede ser el causante de la fiebre, pero que no tienen todos mocos, sino que la fiebre es el único síntoma de la infección viral. Entonces, de allí viene la recomendación de la búsqueda activa de los virus en todos los escenarios de neutropenia febril. Bueno, aquí es básicamente lo mismo. También depende un poco, la prevalencia de los virus puede depender incluso de el tipo de cáncer que el paciente tiene, ¿sí? En general, la frecuencia se mantiene, siendo rinovirus para influenza, coronavirus, sincitial los virus más frecuentes, pero por ejemplo el sincitial respiratorio puede ser un poco más frecuente en los pacientes con leucemia que cuando se compara con los pacientes con tumores sólidos, pero en general no hay unas grandes diferencias dependiendo del tumor. Y los síntomas, como les digo, hay una proporción importante de pacientes asintomáticos, pero muchos pacientes consultan por síntomas que a veces, si no los indagamos o los vemos desapercibidos, tos, fiebre, coriza, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, pero una proporción importante de ellos son asintomáticos. Otro punto importante es reconocer que los virus y la probabilidad de aislar un virus o de encontrar un virus cuando lo buscamos, pues depende obviamente de qué está circulando y depende del momento epidemiológico, como pasa con COVID, como pasa con los virus respiratorios. Si en este momento en Bogotá hacemos una PCR para virus, vamos a encontrar con seguridad rinovirus, vamos a encontrar para influenza, que es lo que tenemos circulando en este momento. De pronto, si lo hacemos en enero, vamos a encontrar otros virus o la probabilidad de encontrar un virus es menor, y este estudio lo que muestra es eso, que obviamente los virus, y no se nos olvide, pues que tienen un comportamiento estacional y que depende de los diferentes momentos. Este estudio hace referencia precisamente no solo a la coinfección viral, que ya les había mencionado que es un dato importante, sino también a la coinfección viral y bacteriana. Entonces, el hallazgo de un virus de entrada no quiere decir que entonces no le vamos a poner antibiótico de entrada al niño neutropénico febril, ¿sí? De entrada, porque probablemente hay un porcentaje que, dependiendo de las series, no es despreciable, digamos, de coinfección con infecciones bacterianas. Pero sí es importante tener en cuenta que
como lo vamos a ver luego, que el detectar un virus y tener cultivos negativos sí nos puede eventualmente permitir retirar tempranamente el antibiótico. También es importante ver los desenlaces que tenemos con las diferentes infecciones. Entonces, generalmente, cuando tenemos virus asociados a los episodios de neutropenia febril, probablemente la estancia hospitalaria de un virus sea menor que la estancia hospitalaria de una bacteria. Hay unos datos importantes, como por ejemplo una menor elevación de la proteína C reactiva. Probablemente, bueno, todos los niños generalmente llegan con 2 o 3 días de fiebre antes se les quita la fiebre generalmente en los 2 o 3 primeros días. Una proporción mayor, por ejemplo, de choque, de hipotensión, de ingreso a UCI, importante en los niños que tienen infecciones bacterianas o que tienen infecciones virales y bacterianas juntas en relación a los niños que tienen solo infecciones virales. Lo mismo, el valor de la proteína C reactiva después de la admisión pues tiende a ser menor en los pacientes que tienen únicamente infección viral que los que tienen infección bacteriana o los que tienen infección viral y bacteriana. Estos son estudios del grupo de la doctora María Elena Santolaya. Este fue un estudio publicado en el Pediatric Infectious Disease Journal donde presentan precisamente 11 casos de coinfección viral y bacteriana y básicamente pues son las bacterias que vemos en los diferentes escenarios de neutropenia febril. En los países desarrollados predominan los cocos gram positivos, menos bacillus gram negativos. En nuestra epidemiología es como 50-50 con una preponderancia pues de Klebsiella, Pseudomonas y E. coli. Entonces pues es importante tener en cuenta esto. Pero miren que no solo el aislamiento viral puede llevarnos a tener una conducta allí que la vamos a ver con los antibióticos y de pensarlo, sino que se han estudiado que el tener un diagnóstico viral puede llevar a un peor pronóstico funcional en el futuro. Entonces, por ejemplo, como persistencia de las sibilancias, de la tos, de la dificultad respiratoria, lo hemos visto y lo hemos hablado con COVID en este simposio, pues con los otros virus también. Entonces, un niño oncológico que tiene una infección pulmonar viral tiene aparentemente en algunos estudios más riesgo de sibilancias posteriores, de tener disminución de la función pulmonar, entonces también los virus pueden dejarnos secuelas a largo plazo. Y por supuesto también se asocian a mortalidad. Entonces aquí vemos pues diferentes reportes de caso de diferentes artículos donde se reporta realmente la tasa de letalidad de los virus pues es mucho menor que la tasa de letalidad de las bacterias solas, pero no es despreciable y los virus también matan. Y estos casos pues la mayoría de las veces han sido el virus solo o en otras ocasiones pues con coinfecciones bacterianas. Entonces, han niños muertos por influenza, por metaneumovirus, por sincitial respiratorio, bueno, por diferentes virus. En relación a las diferentes características de la infección, hemos mencionado pues el marco general, quería detenerme en algunos de los virus que más comúnmente tenemos, un par de diapositivas para cada uno. Por ejemplo, en este de influenza H1N1 posterior a la pandemia del año 2009, encontramos un reporte de caso, miren que lo vemos muy frecuente, pero no son tan grandes los grandes reportes de casos de infecciones virales, lo vemos como tan común que muchas veces no lo publican, entonces publican series de casos, pero de algo que probablemente nosotros vemos a diario o seguido. Entonces son 16 pacientes en la India, un impacto importante y es que los virus y la infección por virus respiratorios también retrasan la quimioterapia y el retraso en la quimioterapia en los niños con cáncer compromete el pronóstico de la leucemia. Entonces es importante. El 31% de los niños requirieron soporte ventilatorio. En esta serie 2, que es el 12.5% de los niños fallecieron y hasta el 50% de los niños pudieron tener una excreción viral prolongada. En relación al sincitial respiratorio, también aquí hay digamos diferentes cohortes de niños que se caracterizaron y se estudiaron con sincitial respiratorio. Con sincitial respiratorio es muy importante recordar que la infección generalmente es más temprana, más de lactantes o de preescolares chiquitos, aunque se puede presentar a cualquier edad en estas series pues también con una proporción de letalidad que pueden ser alrededor de 1, 3, 4 casos en las series de 35 que puede ser alrededor del 5 al 10% de los niños que se confirma la infección viral y ya ahí están pues, las incidencias en relación a la población total estudiada en estos estudios. Y en relación a parainfluenza, pues es el segundo o tercer virus más frecuente. Generalmente es el 10% de los casos de infección viral, la mayoría son por parainfluenza 3, el 20% por parainfluenza 1, el 18% por parainfluenza 2 y el 1% por parainfluenza 4, también es más frecuente en los lactantes y más frecuente en leucemia linfoide.
5 de 83 pacientes en esta serie tenían coinfección y 3 pacientes requirieron ventilación mecánica. Entonces es importante tener en cuenta esto y tener en cuenta que hay una proporción importante pues, de niños que pueden requerir hospitalización y cuidado intensivo por causa de estos virus. Este es de con COVID, que es la serie que se publicó en Frontiers in Pediatrics este año de los factores de riesgo de ingreso a UCI en los niños, y encontramos que tener compromiso del sistema inmune, este estudio lo lideró Eduardo, participamos de él, tener inmunodeficiencia pues da un riesgo mayor de hospitalización y de ingreso a UCI con COVID. Y este fue un otro estudio que publicamos el año pasado con la serie de casos de misericordia de los niños oncológicos con neutropenia y fiebre que les detectamos COVID, y quería resaltar que si no les hubiéramos hecho de rutina como el consenso lo propuso, que eso se propuso en el consenso, que a todos los niños con neutropenia febril les hiciéramos COVID independiente de que tuvieran unos síntomas respiratorios, se nos hubieran pasado el 25% de los casos de diagnóstico de COVID en estos niños, porque el 24% no tenían ningún hallazgo, y que también la letalidad pues es importante, alrededor del 5 o 10% de los casos de los niños pueden fallecer. Aquí, digamos, tiene que ver con el tipo de cáncer y los pacientes, o sea, la relación de los cuadros virales con los tipos de cáncer y los diferentes tumores que ya lo habíamos mencionado. Hay otros estudios, por ejemplo, en relación a COVID, que analizan los factores asociados con la severidad. Esa es una serie grande de pacientes con COVID, de niños con COVID que reciben quimioterapia publicada, y vemos que pues el venir de un país de bajos ingresos o el tener una leucemia linfoide o tener una linfopenia o la neutropenia, pues son condiciones de riesgo para fallecer por SARS-CoV-2. Entonces es muy importante y se ha considerado desde el comienzo de la pandemia que la infección por COVID es un factor, es grave en los niños con cáncer que reciben quimioterapia, y que el tener cáncer y recibir quimioterapia, pues por supuesto que empeora el pronóstico de esta enfermedad. Este es otro artículo que salió publicado la semana pasada, también multicéntrico, liderado por el doctor Domínguez de Perú, salió en Frontiers in Pediatrics, también participaron grupos de Colombia, y hay pacientes incluidos de Misericordia. En este estuvo Juan Francisco Rodrigo Pérez y Carlos Pardo por el hospital, y pues Colombia fue el país que digamos más casos aportó. Esta es una red de vigilancia, o el estudio lo que buscaba era ver los pacientes oncológicos que habían tenido COVID en América Latina. Entonces pues es muy importante de estos 6 países de América Latina, y encontraron pues una proporción con COVID también importante de pacientes asintomáticos, y de los pacientes pues sintomáticos tenían alrededor del 31% leve, el 11% moderado, el 8% severo, crítico el 13% y pues no clasificado en el 13%. 17 pacientes, que equivale al 7.5%, cursaron además con síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces pues es interesante, en Recalatina uno de los trabajos que está digamos postulado para poder hacer ya con la base y con el cierre que se llevó a cabo de la base de datos de Recam Latina, es con la base de datos latinoamericana buscar los niños oncológicos que tuvieron síndrome inflamatorio multisistémico. Y pues básicamente lo que mencionaban en este mismo estudio, pues la probabilidad de codetección microbiológica como condiciones importantes. Además de esto, el tener síntomas respiratorios cardiovasculares y los pacientes con diagnóstico reciente y recaída pues tienen mayor riesgo de complicaciones. Ya para terminar, pues es importante el impacto que puede tener la detección viral en el uso apropiado de los antibióticos en esta población y en estos pacientes con neutropenia febril. Entonces, este estudio es de la doctora Santolaya, y ha sido, digamos, uno de tantos que nos ha servido de pilar para la recomendación que se emitió en la guía, y donde ella tomó 176 niños con neutropenia y fiebre, y se dividieron en 2 grupos. En los grupos 92 niños iban a niños que se mantenía el antibiótico con el esquema
que habíamos manejado siempre, esperar 5, 7, 10 días, que recupera la neutropenia, que los cultivos sean negativos, o los niños que se podían retirar tempranamente el antibiótico. Entonces, pues los virus, la frecuencia de virus es similar en los dos grupos, y lo que se ve es que en los niños pues que se les mantiene el antibiótico, el promedio de antibiótico es de 7 días, pero en los niños que se les quita el antibiótico se les retira a las 72 horas. Pues bueno, digamos esa es la intervención y ese sería el resultado. Pero vemos que no hay diferencias en el momento en que se le quita la fiebre, o sea, tengas o no tengas antibióticos, incluso los que se les mantienen los antibióticos duran un día más de fiebre. La estancia hospitalaria en ese estudio, bueno, fue similar. Ellos tienden a dar altas muy tempranas, probablemente es algo que podemos seguir fortaleciendo. Los días de neutropenia son similares, los pacientes que tenían los días con neutrófilos menos de 100 son similares, pero miren que los pacientes y el porcentaje de pacientes en que se les resuelve el problema es 97% en los que se les mantiene el antibiótico, 95% en los que quita el antibiótico. O sea, es seguro quitar el antibiótico cuando cumple las características que les voy a comentar en la guía en las diapositivas finales. De los que se les mantuvo el antibiótico, 2 tuvieron infecciones bacterianas demostradas, y de los que se les quitó el antibiótico, 1 tuvo una bacteriemia demostrada que pues tuvieron que volver a poner el antibiótico, pero solo 1. Y en 3 pacientes adicionales tuvieron que reiniciar los antibióticos porque había hecho algún tipo de deterioro, algún cambio, y pues estando neutropénicos se sospechó. Pero ninguno de los pacientes que se les quitó el antibiótico desarrolló un sepsis, y en ninguno de los 2 con y sin antibiótico se murieron, ¿sí? Entonces, es muy importante para tener en cuenta el consumo y el retiro temprano de esos antibióticos. Entonces, ¿qué dice el consenso? El consenso que salió publicado en diciembre de la revista chilena de infectología, pues en el cual participamos varias personas aquí de Colombia, que se recomienda hacer pruebas para detectar virus respiratorios. El consenso recomienda para Latinoamérica pues pruebas moleculares o quimiluminiscencia, pero son mejores las pruebas moleculares, mayor sensibilidad y puede detectarnos las coinfecciones virales, pero pues se hace una recomendación para toda Latinoamérica dependiendo obviamente de los recursos que cada país tenga. Y lo otro importante es utilizar las pruebas de biología molecular en sangre, líquido cefalorraquídeo, materia fecal, biopsia, lavado broncoalveolar, o sea, buscar a toda costa los agentes etiológicos, ¿sí?, para poder guiar el tratamiento antibiótico. Entonces la guía hace énfasis en el estudio de buscar, además de lo normal, de buscar los hemocultivos, el cultivo, cultivar todas las lesiones que podamos cultivar. Y entonces, ¿qué propone la guía? Neutropenia febril de bajo riesgo, evaluar el niño a las 24-48 horas, si la evolución es favorable y tiene un virus, chao el antibiótico, a las 24-48 horas. Si tiene un foco clínico identificado, pues dirigir el tratamiento al foco que le encontremos, y si persiste con fiebre sin foco, si la fiebre es sin foco y no tiene virus, pues se puede pasar o suspender la terapia o dar tratamiento vía oral. Ya depende del centro, de la posibilidad de controlar el paciente. Si el paciente no va bien a las 24-48 horas, pues se tiene que reevaluar y mirar si es pues, un paciente de alto riesgo. Se considera una evolución adecuada del paciente que tiene estabilidad clínica hemodinámica, que no tiene fiebre y que tiene una curva de PCR, de proteína C reactiva en descenso, sin nuevos focos clínicos. Y en el de alto riesgo, también, miren, si la evolución es favorable, aquí ya no es a las 48, sino a las 72 horas, sí, un virus positivo, suspender el antibiótico, foco clínico identificado, ajustar el tratamiento, y si la fiebre persiste, si persiste con fiebre sin foco, si hay sepsis al inicio, pues mantener el tratamiento antibiótico, pero si no hubo sepsis al inicio, se puede o desescalar el antibiótico. Por ejemplo, el ESIL propone que si le pusimos carbapenémico pensando en que tenía una BLE y no documentamos una BLE, uno puede pasarse cefepime o apiptazo y no es una conducta insegura. O si le pusieron meropenem con amicacina porque estaba colonizado por una carbapenemasa y no se encuentra, se puede desescalar y cerrar la terapia. Y aquí ellos proponen la posibilidad de tratamiento vía oral. Hay que tener en cuenta un poco la posibilidad de seguimiento, que en nuestro medio a veces no es tan fácil, pero estos son niños que igual pueden tener un adecuado seguimiento o mantener el tratamiento endovenoso. Y ya les comentaba que era de esto. Entonces detectar los virus es muy importante, y por eso la guía recomienda, en el abordaje inicial de la neutropenia febril, hacerle el panel respiratorio, ¿listo? Buscando los diferentes virus, incluyendo COVID.
Y ya la última diapositiva para terminar, prevención, pues simplemente es, recuerden que los niños que tienen cáncer y que reciben quimioterapia pueden recibir algunas vacunas. Y una de las vacunas que pueden recibir es influenza. ¿Listo? Entonces, ellos se pueden vacunar durante la quimioterapia con influenza. No se busca el momento que estén menos inmunosuprimidos, pero son vacunas inactivadas, son seguras. La protección puede ser menor si se compara con los niños pues inmunocompetentes, pero se logra protección. Y lo mismo, ayer en varias presentaciones se hablaba de la vacunación de los pacientes inmunocomprometidos contra COVID. Los niños oncológicos que reciben quimioterapia también deben ser vacunados contra SARS-CoV-2. En Colombia, digamos en este momento y por el consenso, digamos tenemos la recomendación de los niños de 3 a 11 años, 2 dosis de Sinovac, y en niños de 5 a 11 años, porque está aprobado por el INVIMA, aunque no tengamos en el país la disponibilidad de la vacuna, se recomienda y el consenso recomendó un refuerzo de ARN al mes de las 2 dosis de Sinovac y un segundo refuerzo a los 4 meses. No tenemos en este momento disponibilidad de vacuna de ARN para los niños de 5 a 11 años, pero está aprobada. Entonces es simplemente, o no sé qué tan simple sea, pero que llegue al país. Y en los niños que tienen 12 a 17 años, pues la recomendación son 2 dosis de vacuna de ARN, como los niños sanos, un refuerzo al mes de vacuna de ARN y un segundo refuerzo a los 4 meses. Estamos hablando de los niños oncológicos que reciben quimioterapia. Entonces es muy importante tener estos esquemas. Y finalmente recordemos el aislamiento de los pacientes, el aislamiento que debe ser protector, porque están neutropénicos, pero también debe ser de contacto, porque los virus se pueden transmitir por esta vía, y de gotas, y las medidas pues, de control de infecciones en el hospital, y fundamentalmente el uso adecuado de el tapabocas y la higiene de manos en los pacientes con infección respiratoria. Entonces, para terminar, para llevar a la casa, entonces los virus respiratorios son la causa más frecuente de fiebre en el paciente oncológico con neutropenia. Se asocia a un aumento de hospitalización y de ingreso a cuidado intensivo. Son causa de mortalidad en esos pacientes, si bien no es la primera, pero pueden causarla. Su detección permite optimizar el uso de antimicrobianos y la vacunación y el aislamiento adecuado de esos pacientes son las estrategias para prevenir la infección. Muchísimas gracias.